¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día y tengas todas las ganas de aprender el día de hoy. El tema que nos corresponde el día de hoy es el tema que he titulado como densidades radiológicas. El tema de densidades radiológicas es de suma importancia y es altamente relevante para el resto del curso, puesto que a partir de lo que vamos a estar viendo en esta sesión, vamos a estar comprendiendo tópicos y cosas importantes sobre el resto de los temas que van a venir a continuación. Entonces, recomiendo que pongas especial atención en este tema y que si existe alguna duda, me la hagas llegar de manera oportuna. Bien, ¿a qué me refiero con densidades radiológicas? En imagenología, los tejidos corporales van a observarse eventualmente en lo que se conoce como la escala de grises. La escala de grises, digamos que es un espectro amplio que nos señala los diferentes colores o las diferentes formas visuales que tienen los tejidos para poder ser detectados, interpretados. En ese sentido, esta imagen que te puse en tu pantalla es una imagen representativa de cómo es que se observa en la escala de grises los diferentes tipos de tejidos corporales y algunos que no son propiamente tejidos corporales como el metal. Empezando con el aire, es importante decir que el aire tiene una apariencia oscura a nivel de la radiología convencional. En el caso de la grasa, en radiología convencional o radiología simple, tiene una apariencia gris, pero es un gris discretamente atenuado. En el caso del agua, el agua usualmente tiene una apariencia blanca y opaca. Esto también hablando especialmente de radiología convencional. En el caso del hueso, el hueso también tiene características en donde lo observamos con una coloración blanca. Y finalmente el metal también lo encontramos en una forma visual blanca. El término correcto desde el punto de vista técnico para hacer referencia a las densidades radiológicas en radiología convencional, también conocida como rayos X, es radiolúcido para este tipo de componentes, para los componentes con apariencia negra, y radio opaco para los componentes o tejidos corporales con una visibilidad blanca. ¿Sale? Entonces, esto es de suma importancia que lo aprendamos de memoria y que lo estemos recordando básicamente todo el tiempo. En esta imagen que tienes en tu pantalla, estoy presentando justamente una radiografía que se conoce como PA de tórax. Es un procedimiento convencional de los rayos X o de la radiología simple. Y en esta misma radiografía de tórax podemos observar las diferentes densidades radiológicas, especialmente las densidades radiológicas que acabamos de platicar hace un momento, incluida el metal, a pesar de que el metal no es obviamente un componente propio de los tejidos corporales. En esta PA de tórax observamos, por ejemplo, que el metal está siendo representado por lo que se conoce como marcapasos cardíaco. El marcapasos cardíaco tiene ciertos artefactos metálicos que nos permiten visualizarlos de esta forma, de una forma radio opaca en la radiología simple. En el caso de la grasa que lo observas tú de este lado, vemos aquí o podemos inferir que esta paciente es una mujer, puesto que estamos observando por acá de este lado lo que corresponde a la silueta mamaria. Como bien sabes y como bien recordarás, la silueta mamaria o la mama es un tejido que está fielmente compuesto de tejido graso. Así es básicamente como en las imágenes de rayos X podemos observar a la grasa. Bien, por acá de este lado observamos a los huesos. Creo que está de más identificar o señalar en dónde observamos los huesos. Quiero que te des cuenta que los huesos van a presentar una densidad radio-opaca, pero la densidad radio-opaca no tiene la misma densidad que el metal. De manera que de forma muy sencilla podría yo estar haciendo una diferenciación entre un componente metálico y un componente óseo si es que estos estuvieran superpuestos o cabalgados. ¿Sale?
La siguiente densidad, la densidad del aire, definitivamente si estamos viendo a una imagen de tórax, estamos infiriendo que esta imagen de tórax, especialmente que este pulmón, contiene aire o contenido aéreo a nivel del volumen pulmonar. Entonces, todo esto que observamos por acá de este lado corresponde a el aire perteneciente al volumen del pulmón derecho. De este lado, de tu lado derecho, observamos a un tejido que en su interior guarda cantidades importantes de líquido. Este líquido es conocido como sangre. El líquido que está señalado, que estoy señalando, es el líquido que está alojado en las aurículas y ventrículos cardíacos. De este lado, y quiero que prestes especial atención a este componente que está por acá, este que estoy siguiendo con el cursor. Esta estructura anatómica, así como esta estructura anatómica y el resto de estructuras que ves discretamente disipadas en todo el parénquima pulmonar, corresponden a estructuras vasculares, especialmente a venas y arterias. Estas estructuras que están por acá, de pronto podemos llegar a confundirlas con otro tipo de componentes, pero quiero que quede claro que no son más que ramas justamente de la arteria bronquial y que van y de las venas que regresan el contenido sanguíneo y que no son parte principal de los bronquios. Estas ramas claramente, si es verdad, acompañan directamente al bronquio principal por acá de este lado, a los bronquios secundarios y al resto de los bronquios en sus diferentes generaciones. Sin embargo, lo que alcanzamos a ver con esta densidad es definitivamente líquido. Y hay que hacer una comparativa directa de lo que observamos o el tipo de densidad que observamos, por ejemplo, aquí en este trayecto y la propia densidad que observamos por acá. ¿Sale? Hay situaciones, especialmente situaciones de tipo patológicas, en donde podemos llegar a ver que los pulmones se llenan de líquido, lo cual podemos relacionar con una situación que se conoce como infiltrado, especialmente infiltrado para biliar, si es que lo encontramos de este lado o lo encontramos en esta posición. Ya te decía, los elementos podemos observarlos en su forma radiolúcida o en su forma radiopaca. Eventualmente, cuando hablamos de los elementos radiopacos, es porque ellos obtienen una apariencia blanca brillante. En tanto, los elementos radiolúcidos son, como te decía, de color negro. El aire es definitivamente el mejor exponente de las estructuras radiolúcidas en imagen convencional, en radiología simple. Perdón, esto se salió. Y bien. Estas imágenes que estoy presentando en tu pantalla, quería mostrártelas para que identifiquemos justamente a ciertas estructuras que van a tener también un componente radio-opaco. En este caso, si observamos ese estudio, el nombre de este estudio es ortopantografía. La ortopantografía permite ver en su trayecto, en su forma desplazada, a todas las estructuras dentarias y especialmente lo que estamos observando aquí en esta imagen son componentes ortésicos relacionados con ortodoncia y algunas endodoncias por acá de este lado en el paciente del estudio. Y acá arriba observamos un estudio que se conoce como estudio contrastado. Este estudio contrastado es una variante de las imágenes simples o convencionales de abdomen y nos permite evaluar al sistema gastrointestinal, especialmente al estómago, intestino delgado y en algunas situaciones también al intestino grueso, dependiendo del estudio del que estemos hablando, de esta forma. Básicamente este estudio no es un estudio convencional, es un estudio que ha sido modificado a partir de la administración
de un elemento que se conoce como medio de contraste. El medio de contraste, en este caso particular, ha sido administrado vía oral y la cualidad o característica que tiene el medio de contraste es que pinta las estructuras que eventualmente no podríamos llegar a ver de forma convencional en imágenes simples, en una radiografía AP simple de abdomen. Bien, pasando al segundo estudio que vamos a revisar, hablaríamos o vamos a empezar a hablar de la ecografía. La ecografía, también llamada ultrasonido o ultrasonografía, no presenta lo que anteriormente denominábamos como densidad. En ecografía, el término correcto o el homólogo de la densidad en imágenes simples es ecogenicidad. En ecografía, en lugar de llamarle densidad, le llamamos ecogenicidad. En ecografía tenemos tres tipos o tres formas de referencia para hablar de la ecogenicidad, y la primera de ellas es hipoecoico, la segunda es hiperecoico y la tercera es anecoico. Para que comprendas esto de manera más sencilla, lo voy a explicar en esta imagen que está apareciendo en tu pantalla. Las estructuras que se observan con un componente anecoico se observan en ecografía de color negro, ¿sí? Lo anecoico tiene una apariencia negra. Desde el punto de vista, si quisieras hacer la comparativa con imagen convencional, digamos que las estructuras anecoicas son radiolúcidas. Repito, no es correcto denominarle radiolúcida, puesto que el término correcto es fielmente anecoico, ¿vale? Las estructuras hiperecoicas son las estructuras que en ecografía vas a ver con un nivel o con una caracterización completamente blanca y brillante. Básicamente eso que tú ves aquí en el perímetro de esta estructura anatómica corresponde justamente a la apariencia o a la ecogenicidad hiperecoica, ¿sale? Por acá también ves un trayecto circular que corresponde a una estructura hiperecoica, ¿sale? Y finalmente, estructuras hipoecoicas con una ecogenicidad hipoecoica van a tener una apariencia discretamente más gris. En este caso, esto que alcanzo a observar por acá de este lado, en esta estructura, es lo que corresponde a una ecogenicidad hipoecoica, ¿sale? Esto es hipoecoico, esto es hipoecoico, esto es hipoecoico, esto es hiperecoico, esto de este lado es hiperecoico, esto por acá también es hiperecoico, y esto que está por acá, y esto que está por acá, y esto que está por acá es anecoico, ¿sí? Bien, desde el punto de vista de qué podemos llegar a observar de una forma o de otra forma, es importante hablar de estos criterios de interpretación. Eventualmente, las imágenes que tienen un componente anecoico obedecen su componente a que en su interior contienen líquido. ¿Qué estructuras anatómicas van a presentar líquido en su interior? Estructuras como la vesícula, como la sinovia, como los vasos sanguíneos, venas y arterias, estructuras o componentes linfáticos, en situaciones patológicas en donde observemos algún quiste, algún derrame, alguna ruptura fibrilar o alguna hemorragia, van a estar viéndose representadas en las imágenes de ultrasonido con una ecogenicidad anecoica, ¿sale? Del lado de las imágenes hipoecoicas, usualmente encontramos estructuras anatómicas como el músculo, la grasa o las propias vainas, ¿sale? Y finalmente, en el lado de las imágenes hiperecoicas, usualmente encontramos componentes corporales como los tendones, como el tejido óseo, cápsula, ligamento y especialmente, como lo observaste, estructuras de sostén, ¿sí? Te estarás preguntando posiblemente por qué es que cada elemento se ve de forma distinta o qué caracterización promueve o genera que la estructura anatómica se vea anecoica, hipoecoica o hiperecoica. La respuesta es el contenido proteináceo, especialmente ciertas proteínas específicas como el colágeno. Las estructuras que son
ricamente integradas a partir de proteínas de colágeno van a observarse con una apariencia discretamente más hiperecoica. A medida de que la constitución, el porcentaje de colágeno va disminuyendo en el tejido va perdiendo esa apariencia hiperecoica, va perdiendo ese brillo y lo vamos a observar con una tendencia hipoecoica. Y obviamente tejidos en donde encontramos componentes llenos de agua con cantidades mucho más pobres de colágeno se observan de forma especialmente anecoica. ¿Sale? Estos conceptos que te puse acá abajo son conceptos que son importantes también relacionar, especialmente en las imágenes de ultrasonido, puesto que en ultrasonido podemos tener o podemos observar imágenes con una apreciación heterogénea, imágenes con apreciación homogénea o imágenes con apreciación isoecoica. ¿Qué quiere decir esto o a qué hace referencia este concepto? Hace referencia a que eventualmente los huesos, por ejemplo, los tendones o los músculos van a tener una apariencia con una ecogenicidad respetada. Es decir, si hablamos de esta estructura que tú observas, por ejemplo, acá, esta estructura tiene una caracterización de tipo homogéneo. Quiere decir que prácticamente todo el trayecto, todo el recorrido del tejido se aprecia con las mismas características, la misma forma, el mismo tono y es, digamos, una estructura bastante bien integrada. Del lado de las estructuras heterogéneas, eventualmente encontramos estructuras o componentes corporales en donde su trayecto o su contenido puede llegar a presentar diferentes apreciaciones o diferentes tonos, desde tonos hiperecoicos hasta tonos hipoecoicos. Si tú observas, por ejemplo, esta imagen que estoy señalando aquí en esta estructura anatómica, observas que no presenta una cualidad propiamente homogénea, sino que encontramos componentes heterogéneos. Si evaluamos en general todo este componente que estoy encerrando, definitivamente encontramos diferentes formas de ecogenicidad, y esto eventualmente pasa porque en la escala de grises podemos llegar a obtener o podemos llegar a visualizar hasta 256 niveles en la escala de grises. Entonces, las estructuras pueden llegar a ser radicalmente distintas o pueden llegar a tener componentes que no son propiamente uniformes o por lo menos no como nos gustaría. ¿Sale? Y finalmente, imágenes isoecoicas son imágenes cuya caracterización, cuya forma, cuyo tono es similar y se observa de manera muy igual o de manera, repito, pues vamos muy similar, ¿no? Los tendones, los ligamentos y los nervios tienen una caracterización muy igual, y cuando los observamos en las imágenes de ultrasonografía podemos llegar incluso a confundir una estructura con otra, por la misma caracterización o la caracterización replicada que presenta una con respecto a la otra, especialmente si estos tejidos, como en el caso de venas y arterias, se encuentran juntos. De pronto resulta obviamente sumamente complicado poder diferenciar cuál es vena y arteria. Para poder diferenciar, justamente hay algunos estudios, en el caso especialmente del sistema vascular, para diferenciar venas y arterias. Existen estudios de ultrasonido que se conocen como ultrasonido Doppler, el cual permite justamente a través de ciertas características técnicas del equipo llegar a conclusiones sobre qué elemento es arteria y sobre qué elemento es vena. Bien, en el caso de tomografía, la cosa también cambia. En tomografía no hablamos de densidad y tampoco hablamos de ecogenicidad. Acá especialmente hablamos de hipodenso o hablamos de componentes hiperdensos. ¿Sale? Acá especialmente hablamos de que las estructuras orgánicas, las estructuras viscerales, especialmente las estructuras viscerales que no son propiamente huecas, como
el hígado, como el corazón, o estructuras sólidas también, como el hueso, o como músculo, como grasa, como tendones, como componentes, repito, de tipo blando o componentes propiamente duros, pero que se conserven en su forma sólida, van a tener una caracterización hiperdensa, ¿sale? En tanto contenidos huecos en donde encontremos aire en el interior como parte del volumen de ciertos órganos, lo vamos a ver hipodenso, ¿sale? Eventualmente esto se considera como hipodenso. Entre más brillante sea el elemento anatómico, es más hiperdenso. Entre menos brillante sea, es moderadamente hiperdenso. Si es menos brillante, es entonces discretamente hiperdenso. Pero si el elemento que estamos observando es completamente oscuro, es definitivamente completamente hipodenso. ¿Sale? Esto básicamente en cortes tomográficos. En el caso de resonancia, en resonancia hablamos de lo que se conoce como intensidad. Especialmente hablamos de intensidad de señal. En resonancia magnética podemos encontrar dos tipos de intensidades, especialmente una hiperintensidad y una hipointensidad. En el caso de la hiperintensidad, lo observamos, por ejemplo, en esta imagen, en la médula espinal, ¿sí? Y en el caso de la hipointensidad, la encontramos por acá de este lado en los componentes vertebrales. Lo mismo podemos observar por acá de este lado unas estructuras anatómicas con una visualización completamente hipointensa. ¿Sale? Encontramos también por acá a nivel del rodete de los discos, a nivel del anillo fibroso del disco intervertebral, encontramos que se observan densidades radicalmente hipointensas. Ya te platicaba al principio en las primeras imágenes que vimos que existen elementos, especialmente medicamentos, que van a alterar la densidad, la intensidad, la densidad, la intensidad o la propia, en el caso de la ecogenicidad, no pasa porque no es como que se utilicen medios de contraste, pero especialmente en estudios de imagen simples, en rayos X, en tomografía o en resonancia, los medios de contraste van a utilizarse y van a alterar justamente la forma de visualizar las estructuras anatómicas. Los medios de contraste son justamente sustancias o medicamentos capaces de alterar la densidad de los propios tejidos. Una característica y la característica más, incluso más importante que estos medios de contraste llegan a tener es que otorgan mayor definición a las estructuras anatómicas. Esto promueve, esto genera que la estructura anatómica se observe con mejores características y que los diagnósticos puedan ser diagnósticos más precisos, ¿sí? Existen diferentes medios de contraste que podemos llegar a utilizar en la práctica convencional de los estudios contrastados. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el bario idealmente utilizado para estudios de sistema gastrointestinal, estudios como series de tránsito intestinal, estudios como colon por enema, estudios como esofagogramas o estudios, repito, que tengan pretensiones de identificar patología visceral a nivel del sistema gastrointestinal, van a utilizar al bario como un medio de contraste. El bario eventualmente es un medio de contraste que viene en una forma pulverizada que se integra a ciertos líquidos y que el paciente toma vía oral, o en algunos casos, por ejemplo, en el colon por enema, el medio de contraste entra por el recto. Entonces, repito, son elementos de contraste propios de estudios de sistema gastrointestinal de radiología simple. En el caso del yodo, el yodo es definitivamente uno de los más usados. Existen diferentes nombres a nivel comercial, hay diferentes patentes, pero definitivamente la favorita o la más usada es OptiRay. OptiRay se utiliza especialmente para
introducirse al organismo a través del sistema vascular. El yodo se introduce o se administra en el paciente de forma intravenosa. Y el yodo es especialmente para estudios tomográficos. Se utiliza idealmente para estudios de tomografía en las diferentes especialidades. En urotomografía, en cardiotomografía, en neurotomografía, en nefrotomografía, básicamente en una serie, en todas las especialidades médicas en donde se requieran estudios y que se requiera que el estudio presente una caracterización un tanto más específica con pretensiones de, repito, definir con mayor fidelidad los diagnósticos, los estudios pueden ser contrastados. Y el gadolíneo lo solemos utilizar especialmente para estudios de resonancia magnética nuclear. El gadolíneo es un medio de contraste costoso, pero sumamente útil para el manejo del contraste de estudios de resonancia magnética nuclear. Algunas de las estructuras o componentes anatómicos que más se benefician de la administración de gadolíneo son especialmente componentes neurológicos. Cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, hablar de resonancia magnética nuclear contrastada con gadolíneo es definitivamente hablar de una mejor caracterización de las estructuras anatómicas. ¿Sí? Entonces, bien, repasando, el bario eventualmente es para estudios simples de radiología convencional o de rayos X. En el caso del yodo, el yodo es eventualmente para estudios tomográficos y el gadolíneo es usualmente para estudios de resonancia magnética nuclear. ¿Sale? En esta imagen, ya casi para finalizar, identificas un corte tomográfico que es exactamente el mismo corte tomográfico de la región del neurocráneo, en donde estamos observando por acá de este lado una imagen tomográfica convencional. Este es un corte clásico, un corte convencional, en donde se conoce como corte de ventana ósea porque se suprime la parte del parénquima central y observamos únicamente la estructura periférica concerniente a las estructuras óseas. Por eso se conoce como ventana ósea. Lo que observamos a nivel de la densidad de esta estructura ósea es que la densidad se observa hiperdensa, en tanto el parénquima del cerebro lo observamos completamente hipodenso. Acá, de este lado, de tu lado izquierdo, observamos una imagen que también es el mismo corte, como te decía, pero acá la ventana ha cambiado, es decir, el equipo y el software del equipo nos permite justamente suprimir ciertas áreas o evidenciar ciertas áreas, como en este caso, y acá observamos que se evidencia el parénquima del cerebro y observamos que en este caso las estructuras óseas se continúan viendo justamente hiperdensas. Vemos por acá un componente hiperdenso. Vemos también por acá que los vasos sanguíneos y que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra acá de este lado, a nivel del cuarto ventrículo, a nivel del tercer ventrículo, repito, los diferentes vasos tienen una forma distinta, tiene una forma hipodensa, ¿sí? Eventualmente esto negro que se observa por acá corresponde a caracterización hipodensa. Y esta imagen, que es justamente por lo que te puse toda esta fotografía, corresponde a una tomografía contrastada. Si observas tú, encontramos diferencias a nivel de la visibilidad, especialmente en los vasos. Si observas esto que veías por acá con una forma hipodensa, acá de este lado lo observamos hiperdenso. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de patologías relacionadas con el sistema vascular, como el EBC o como enfermedades isquémicas del parénquima cerebral, definitivamente que la tomografía computada con medio de contraste va a ser la mejor herramienta para diagnóstico imagenológico. ¿Sale? Por acá observamos también una imagen en resonancia magnética nuclear, en donde esta es una imagen simple de resonancia magnética, perdón, esta es una imagen simple de resonancia magnética nuclear, y de este lado observamos que esta imagen ya ha sido contrastada con gadolíneo y observamos que se evidencia una masa con componentes irregulares por acá de este lado.
acá se apreciaba la masa, pero no se aprecia claramente con esta nitidez y con esta forma. ¿Sale? Entonces, es la utilidad de los medios de contraste, es la utilidad que podemos obtener a partir de esos medicamentos que van a favorecer y van a evidenciar lesiones que de forma clásica en estudios convencionales o sencillos de tomografía, de resonancia o de rayos X no se van a observar. ¿Sale? Entonces, bien, espero que hasta el momento vaya todo claro y estoy al pendiente de cualquier duda que tengas hasta el momento.